Vamos a retomar desde la unión gastroduodenal. Si nosotros vemos estas dos panorámicas, nos recuerdan por el lugar donde íbamos en la histología del tracto gastrointestinal, en el cual esta última parte del estómago, en el cual se había vuelto más estrecha, que era el antro pilórico, tenía ciertas características histológicas que habíamos traído hasta aquí y que de las tres capas musculares que aparecían en el estómago, la segunda de ellas, la circular, se había ido engrosando y me formó esto que era el esfínter pilórico o que es el esfínter pilórico. Ese esfínter, tanto anatómico como funcionalmente, nos funciona para que por esta estrechez solamente pase algo semilíquido por gotas que se había ido formando en el quimo o con el quimo del estómago. Entonces, ese goteo que va a caer acá en esta estructura de aquí en adelante es el intestino delgado, solo que esta es su primera parte, es más la primera parte de la primera parte, que es el duodeno. De esta primera porción del duodeno a donde cae el quimo ácido goteando por esta estructura que es el esfínter pilórico con este engrosamiento de la muscular, también hace parte una característica que era que la muscular de la mucosa, que venía continua por toda esta región pilórica del estómago, llega a un punto en que aquí pierde su continuidad y aparecen fibras de ese músculo liso de la muscular de la mucosa, tanto en la mucosa como en la submucosa. Aquí se nota donde la muscular de la mucosa venía continuo y aparecen pedazos de muscular de la mucosa, pedazos de muscular de la mucosa. Y las glándulas, que solamente eran glándulas pilóricas en la lámina propia del estómago, en la región pilórica, ahora aparecen unas glándulas similares a ellas, de mayor tamaño, con las mismas características, pero de mayor tamaño y con producción de moco alcalino, moco bicarbonatado, a las cuales llamaremos, por estar acá ya en esta parte de la unión gastroduodenal y del duodeno específicamente en su submucosa, llamaremos glándulas duodenales, que las descubrió algún señor de apellido Brückner, por lo cual la llaman también glándulas de Brückner. Estas glándulas de Brückner, miren cómo aparecen tanto en la submucosa como un poquito en la lámina propia, acompañadas de ya la otra característica de la lámina propia del intestino delgado desde sus primeras porciones, que es que el epitelio ya empieza a tener células caliciformes. Células caliciformes, tanto el epitelio superficial, que aquí se ve roto, no aparece circundando o revistiendo las vellosidades intestinales, entre otras cosas también es otra característica de la aparición ya del intestino delgado. Y entonces ese epitelio se invagina también, no solo reviste, sino se invagina y me forma estas glándulas que están ahora en la lámina propia del intestino delgado, en esta porción que se llama duodeno, que se llaman glándulas intestinales, de un señor Lieberkühn. Entonces, hasta ahora lo que he hecho es venirme desde el estómago, llegar a un punto en el que se forma la unión gastroduodenal, acompañado del esfínter pilórico. Yo me voy a ir a esta lámina que está mostrando mejor esas mismas características. Y me voy a ir al punto en el cual la muscular de la mucosa, miren, la muscular de la mucosa que venía continua, esta es la muscular circular de la propia, de la externa, que se había engrosado y que formó el esfínter. Acá arriba, cuando se acababa la mucosa, el límite era esta muscular de la mucosa. Y esta muscular de la mucosa, miren por dónde va. Y miren aquí lo que le pasa a esa muscular de la mucosa. Esa muscular de la mucosa venía continua y miren cómo se dispersa. Y esa dispersión de la muscular de la mucosa, o esa discontinuidad, que aparecen pedazos de muscular de la mucosa, pedacitos de muscular de la mucosa, y aparecen entonces las glándulas con mayor luz de tipo mucoso, y el moco que producen es bicarbonatado, que se llaman glándulas de Brückner o glándulas duodenales. El epitelio que venía del estómago, miren lo que empieza a aparecerle, empieza a hacer unas evaginaciones con la lámina propia.
Esas evaginaciones, miren cómo van formando como unos dedos. En la medida en que vamos entrando más hacia el duodeno, el epitelio de ese revestimiento empieza a tener algunas células caliciformes que tomaremos en cuenta como de aquí en adelante, entre más profundo esté o entre más lejos esté del esfínter pilórico y más cerca esté al ano, voy a encontrar más células caliciformes. Más células caliciformes. Aquí se ven de un color diferente a las que normalmente hemos visto. Aquí están teñidas de un color grisáceo azuloso, pero que nos indica que ya empezaron a aparecer las células caliciformes en el epitelio, revistiendo estas vellosidades intestinales, esta forma de dedos, estas evaginaciones. Me vuelvo aquí a la muscular de la mucosa. Miren la muscular de la mucosa cómo está por pedazos, un pedacito acá, un pedazo acá, un pedazo acá, y estas glándulas de Brunner cómo aparecen, mucosas, las típicas características de una glándula mucosa, con el núcleo pegado a la base de forma casi oval y su característico citoplasma bastante claro. Miren cómo se ve típico de una célula mucosa. Estas son las glándulas de Brunner. Estamos ahí en la submucosa del duodeno. Eso nos hace recordar que por allá antes habíamos dicho que íbamos a encontrar glándulas en la submucosa de todo el tracto gastrointestinal en dos porciones. Una en el esófago, que ya la hemos visto, y otra en el duodeno, que la acabamos de ver. Entonces, si cortáramos el intestino delgado histológicamente en las porciones en donde hay cambios histológicos, nos toca reconocer que anatómicamente también habíamos visto tres porciones, que era duodeno, una porción corta de más o menos 25 centímetros, yeyuno, que es la porción que le sigue, y la última parte, que es el ilion. Aquí están representados en tres cortes, este duodeno, este yeyuno y este ilion. Miren cómo aparecieron las vellosidades intestinales, los deditos. Miren que este corte es una panorámica, pero aquí aparecen las vellosidades intestinales. Todas estas son vellosidades intestinales. Con la lámina propia, con las glándulas de Lieberkühn, e inclusive de acuerdo a la porción de duodeno donde estamos encontraremos la de la submucosa, que son las glándulas de Brugner. Y luego aparece yeyuno, en el cual las vellosidades intestinales aparecen de nuevo un poco mejor desarrolladas, más altas. La luz, miren cómo está quedando. Y aquí es interesante hacer lo que decíamos en el resultado de aprendizaje, que era relacionar con su función. Estas evaginaciones que han estado saliendo desde el duodeno, que han estado formándose desde el duodeno y desarrollándose mucho más en yeyuno, son evaginaciones que junto a las microvellosidades que ahora tiene el epitelio, porque el epitelio es cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes, esas microvellosidades más las vellosidades intestinales que les estoy mostrando, que son estas evaginaciones, me aumentan la superficie de absorción del intestino. O sea, si yo estirara cada microvellosidad y estirara cada vellosidad intestinal, esta superficie en la cual se está haciendo absorción se aumenta. Si a eso le sumo el hecho de que las vellosidades intestinales entre una y otra, cuando forman este espacio intervelloso y se profundizan a la lámina propia, también tienen células con microvellosidades, porque es el mismo epitelio que lo está revistiendo, que inclusive reviste o forma las glándulas de Lieberkühn o las glándulas intestinales, esas microvellosidades en ese espacio intervelloso también me aumentan la superficie de absorción. A ese espacio intervelloso en su parte profunda nosotros le llamamos criptas, criptas de Lieberkühn o criptas de esas mismas glándulas que se llaman glándulas de Lieberkühn. Así que las criptas y las glándulas de Lieberkühn, si tienen células con microvellosidades, también me aumentan la superficie de absorción. En algunas porciones del intestino delgado, que en este corte no se ve, no se observa muy bien, la submucosa se aumenta y sobresale o hace evaginaciones entre submucosa, mucosa y la vellosidad, a la cual les llamamos pliegues submucosos, y esos pliegues submucosos también aumentan la superficie de absorción. Vamos a ver un pliegue submucoso. Aquí en yeyuno podemos observar pliegues submucosos. O también acá estaba mejor.
En esta porción de yeyuno también se observan, miren dónde la submucosa, que está aquí con azulito, por el tipo de tinción para colágeno, para tejido conectivo, miren cómo se mete la submucosa y me forma esta evaginación que lleva tanto evaginaciones de la mucosa, o sea, tanto mucosa como tejido conectivo de la submucosa. Entonces, este pliegue, estos pliegues submucosos también me aumentan la superficie de absorción del intestino delgado en este caso. Con eso lo que quiero decir hasta ahora es que definitivamente el intestino delgado, además de que ya me dijeron que tenía anatómicamente 5 o 6 metros, más el intestino grueso que tiene 1.5 metros de largo, y si ahora veo que en su luz las estructuras histológicas que evaginan el epitelio y que evaginan todas estas estructuras absortivas, me están haciendo el aumento de la superficie de absorción. Hay muchas comparaciones en los libros donde hablan de 70 metros cuadrados, o sea, decir que un intestino de 5 metros, al final si yo le estirara las microvellosidades, las vellosidades, las criptas de Lieberkühn, los pliegues submucosos de Kerckring o pliegues submucosos intestinales, si los estirara, me diera el tamaño de una alfombra de más o menos 70 metros cuadrados. Y eso es bastante grande. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque funcionalmente, cuando pase alguna infección, generalmente está pasando en las partes superficiales de las vellosidades intestinales y el resto del intestino está todavía con capacidad absortiva, lo que me da la inteligencia suficiente para decir a un paciente, a un bebé que siga alimentándose, o a la mamá que lo siga alimentando, porque definitivamente el resto del intestino está absorbiendo, solo que lo que le voy a dar para alimentarlo debe ser lo más digerible posible, lo más absorbible posible, para que el resto del intestino no tenga tanto trabajo en absorberlo. Bien, el resto del intestino delgado, ya yo venía trabajando las 4 capas que poseíamos en todo el tracto gastrointestinal, entonces aquí me toca recordarlas cuando esto que tengo aquí es las vellosidades intestinales acá arriba, con la mucosa, hasta aquí está la muscular de la mucosa, luego sigue la submucosa, y yo sé que este es duodeno porque miren que tiene glándulas en la submucosa, luego me sigue la muscular, que sigue estando en 2 porciones, miren esta porción interna y esta porción externa, circular, longitudinal, y entre las 2 porciones el mismo plexo mioentérico de Auerbach que habíamos estado viendo antes, en el cual se pueden observar neuronas características de estos plexos ganglionares de Auerbach. Aquí están las 2 porciones de la capa muscular externa, circular y longitudinal, y por último me quedará la capa serosa, que no siempre se observa bien en las láminas. Aquí no se está observando muy bien, se observa aparentemente una laminita de epitelio plano simple, pero está cortada. Acuérdense que es muy delgadito el tejido conectivo laxo y el epitelio plano simple de ese mesotelio que llamamos peritoneo, pero es muy importante reconocer que ahí debe estar. Vuelvo a esta comparación para recordar que en la medida en que yo vaya acercándome a la parte final del intestino, yo voy a tener en el epitelio mayor cantidad de células caliciformes. Entonces voy a buscar en el ilio eso que estábamos diciendo. Y definitivamente sí, yo voy a observar mayor cantidad de células caliciformes que cada vez van apareciendo más. Aquí se observan muy bien las microvellosidades en la parte apical de las células cilíndricas, del epitelio cilíndrico simple. Y a las vellosidades intestinales es posible inclusive encontrarle unas fibras de músculo liso que están aquí en toda la mitad de la vellosidad intestinal, que favorecen su contracción como tal para separar de la parte apical de las células cilíndricas absortivas lo que se haya quedado pegado en ese borde en cepillo para poder absorber nuevos nutrientes. Estas fibras musculares lisas del músculo de Brook
del músculo de Brook, vamos a ver unas vellosidades intestinales, vamos a ver una de ellas, alguna de ellas específicamente, en el cual voy a observar estas fibritas de músculo liso, que hacen parte del músculo de Brook. Y dentro de esas vellosidades intestinales, acuérdense que yo tengo el revestimiento epitelial, pero tengo aquí tejido conectivo laxo, y en ese tejido conectivo laxo seguramente voy a tener muchos capilares que me van a recoger lo que se haya absorbido en el intestino, me lo van a mandar por sangre a un sistema venoso que es el sistema venoso mesentérico, las venas mesentéricas, que luego van a terminar en el sistema porta, de la vena porta, para entrar al hígado y entregarle al hígado todo lo que aquí se haya absorbido. Ok, me voy y vuelvo a la panorámica que tenía aquí entre estas tres láminas, diciendo duodeno, yeyuno, ilion. He estado absorbiendo aquí nutrientes, líquidos, electrolitos, pero más nutrientes que otra cosa. Estaba preparado para eso por la cantidad de microvellosidades y las características de las células cilíndricas con microvellosidades de estos epitelios. Luego, después de este gran trayecto, yo voy a pasar a intestino grueso, y cuando paso a intestino grueso, lo que voy a observar es que las vellosidades intestinales que eran características allá en intestino delgado, por ejemplo, esto es ileon todavía, y miren, el ileon todavía tiene, de pronto más pequeñas las vellosidades intestinales, pero tiene. Cuando yo quiera salir de aquí del ileon y pasarme a lo que sigue, que es el ciego y el colon, yo voy a observar entonces que miren cómo está. En panorámica se ve que el intestino delgado todavía traía vellosidades intestinales, de pronto menos desarrolladas, pero en el intestino grueso definitivamente sí, ya no aparecen vellosidades intestinales. Sin embargo, eso no puede evitarme de que siga absorbiendo, porque el epitelio, si yo miro el epitelio de esta lámina, miren cómo es el epitelio. El epitelio sigue siendo cilíndrico simple, con microvellosidades, y ahora posee mucho más células caliciformes. No se enreden por el hecho de que aquí las células caliciformes, por el tipo de tinción, aparezcan de un color más oscuro, que antes las habíamos visto claras. El epitelio sigue siendo el mismo, epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Y las microvellosidades me aseguran de que todavía se sigue absorbiendo. En este caso, en el intestino grueso, voy a pensar que lo que más se absorbe es agua y electrolitos, para tratar de que los desechos que se habían ido pues quedando en la luz de estos intestinos empiecen a ser un poquito más densos o de mayor consistencia, evitando de que se vaya el agua y los electrolitos que habíamos tomado con mucho interés, pues evitar que se vayan al desecho y que regresen por aquí por la absorción, entren a esta lámina propia donde hay capilares sanguíneos. De estos capilares sanguíneos vayan al sistema venoso otra vez, mesentérico, en este caso la mesentérica inferior, vena mesentérica inferior, que se una después al sistema de la porta, y que esto también llegue al hígado definitivamente. Agua, electrolitos, algunos tóxicos, algunas recicladas de algunas sustancias que no hayan alcanzado a absorberse en intestino delgado. Entonces, con eso hasta ahora quiero decir que en panorámica el colon ya no tiene vellosidades intestinales, sin embargo sigue teniendo las glándulas de Lieberkühn, el epitelio igual a lo que traía el intestino delgado, o sea que puedo seguir absorbiendo en menor cantidad, pero puedo seguir absorbiendo. Y tengo más células caliciformes porque lo que va aquí en la luz, que es de mayor consistencia, quiero lubricar el paso de esas estructuras más consistentes por este intestino grueso, por el cual tengo más células caliciformes en la medida en que más me acerque a la parte final. Luego sigue la submucosa, que ya no posee glándulas. Después de la muscular de la mucosa esta que está aquí, después de las glándulas de Lieberkühn, todo esto era la mucosa, hasta aquí está la muscular de la mucosa. Sigue esto, que es la submucosa. Y aquí aparece ahora la mucosa. En la submucosa miren que no hay glándulas, lo que hay son vasos sanguíneos grandes. Pero ahora sigue la muscular, y miren la muscular que me aparece.
una muscular y la otra muscular, la circular y la longitudinal. Solo que en ciertos puntos del colon, anatómicamente, ustedes habían visto unas estructuras que llamaban tenias, ¿recuerdan? Yo creo que está aquí. Y entonces aquí perfectamente se ven. Miren que en la muscular externa, miren cómo se forma esta estructura y esta estructura, que eran las tres tenias que les habían dicho que anatómicamente se veían en el intestino grueso, en el colon. Tenias cólicas, las tenias cólicas. Estas tenias cólicas, miren el engrosamiento de esa longitudinal aquí, aquí y aquí, me forman lo que llamamos las tenias. Vamos a verlo más cercano, una de esas tenias, y ahí tengo la circular aquí, y miren cómo se engrosó la longitudinal y me formó las tenias, que eran unas estructuras de forma longitudinal al tubo, al intestino grueso como tal, solo que aquí está cortado transversalmente y se ve este engrosamiento. Aquí sigue quedando el plexo mioentérico de Auerbach. Mire, aquí se ve muy bien, de forma muy bonita, las células ganglionares de Auerbach. Esto es una neurona. Miren, esto es otra neurona, citoplasma, núcleo, nucleolo, núcleo, nucleolo y el pedacito de citoplasma con aquellas características que habíamos visto a las neuronas. Estas células son las células mioentéricas ganglionares de Auerbach o ganglionares mioentéricas de Auerbach, y están entre las dos musculares en un tejido conectivo laxo que queda entre las dos musculares. Esa misma característica del colon la voy a tener en colon ascendente, colon transverso y colon descendente, inclusive el sigmoide. Así que no voy a repetirlo allá. Es posible que aquí vea la serosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero buscar serosa. Aquí al final. Tampoco está rota la serosa. Está rota la serosa, así que no me lo deja ver. Ok. En ese trayecto entre intestino delgado e intestino grueso, entre el ilion y cuando comenzó el colon, me quedaba el ciego. Y el ciego hacía una evaginación, una estructura tubular de forma ciega a su vez como el ciego, y que nosotros llamamos apéndice, la estructura apendicular. Este apéndice, miren que si lo veo con las características histológicas en cuanto a su lámina propia, aquí a su revestimiento epitelial y a sus glándulas, es igualito al colon. Es parte del colon, es parte de la primera parte del colon, que es el ciego. O sea, tiene el mismo epitelio, la misma cantidad de células caliciformes, tiene una lámina propia con glándulas de Lieberkühn. Solo que aquí en el apéndice yo voy a observar, y miraron en la panorámica, que se ve bastante morado y con unas estructuras redondeadas, nodulares, con características de un manto periférico y una parte central más clara, que se llaman nódulos linfoides. Esos nódulos linfoides que aparecen aquí son característicos del apéndice secal y están interrumpiendo generalmente la muscular de la mucosa que divide la mucosa de la submucosa. Estos nódulos linfoides aparecen desde la lámina propia hasta la submucosa cuando son de gran tamaño. Algunos no son de tanto tamaño y aparecen en la lámina propia, pero otros miren cómo traspasan tanto la lámina propia de la mucosa como hasta la submucosa. Esto es característico del apéndice secal. Funcionalmente, cuando vayan a ver sistema inmune, les van a hablar del apéndice secal como una de las estructuras en las cuales hay tejido linfoide difuso y nodular en la mucosa, acercado a la mucosa, como tejido linfoide asociado a mucosas, como el GALT que hablaba. Así como este GALT aparece aquí, vengan y me devuelvo un momentico al ilion, porque en el ilion es posible que yo encuentre unas estructuras linfoides, miren,
de tejido linfoide asociado, y está asociado generalmente a mesetas de vellosidades intestinales, a las que un señor que lo descubrió, que se llamaba Peyer, lo descubrió en el borde antimesentérico del ilion, y le colocó a esas estructuras que él observó, les puso placas de Peyer, las llamadas placas de Peyer. Esta está aquí, esta se ve muy bonita, esta placa de Peyer. Borde antimesentérico del ilion. ¿Por qué digo borde antimesentérico del ilion? Este es el borde mesentérico del ilion, o sea, aquí está adosado al mesenterio, esta parte del ilion, y miren esta parte antimesentérica, en la cual él observó estas acumulaciones de tejido linfoide difuso, miren, tejido linfoide difuso, asociado a la lámina propia y a la mucosa del ilion, y miren cómo estaba asociado generalmente a este tipo de vellosidades que eran más cortas, que eran unas mesetas. Ya con el tiempo se fueron descubriendo aquí inclusive otro tipo de células en estos bordes de estas mesetas que se llaman células M, y que hacen parte del sistema inmune. Bueno, me devolví para recordarles eso de las placas de Peyer. Me voy de nuevo para el intestino grueso, donde ya estábamos, y me voy a la parte recta del intestino grueso, al recto sigmoide, en el cual tengo las mismas características que traía del colon, con su epitelio igual, con muchísimas células caliciformes. Ahora miren esa cantidad de células caliciformes. Muchas células caliciformes, y eso es explicable por el contenido consistente que va pasando por aquí y que yo quiero lubricar. El epitelio sigue teniendo microvellosidades, sigue siendo cilíndrico simple, pero ahora posee muchas células caliciformes. Esto que está aquí ya se imaginan qué es. Si está en el recto y está en la luz, y tendrá todos los detritos que ustedes quieran. Después sigue la misma muscular de la mucosa, la submucosa sin glándulas, la muscular otra vez con sus dos capas, una muscular circular y una muscular longitudinal. Esto aquí parece que si tuviera cerosa un poquito, no. Y me voy, hice ese tramo para irme a la parte en que el recto se va a unir al ano, la unión ano-rectal. Esto que está acá en panorámica ya yo veo que es como el intestino grueso, pero esto que está por acá ya debe haber cambiado. Debe estar cambiando, o sea, ya no se ven iguales características. Entonces yo primero voy a irme a los epitelios. Entonces, mira que yo puedo mostrar este epitelio que venía por aquí, que es igualito al que traíamos, miren, en este caso del recto, epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, microvellosidades, y miren lo que empezó a pasar aquí con el epitelio. Aquí el epitelio cambió. Generalmente se habla de una transición, inclusive de un estratificado cilíndrico, un biestratificado cilíndrico, y empieza a aparecer un estratificado, miren, un estratificado, sí señor, y miren, vea, con capas planas en la superficie, o sea, un estratificado plano, ok, miren, un estratificado plano que inclusive antes venía sin queratina, pero miren lo que va pasando en la medida en que voy hacia la periferia. Acuérdense en la zona donde estamos en panorámica, que ahora con todos estos pliegues que se están armando aquí, que entiendo dónde estoy, miren dónde empezó ahora a aparecer queratina, porque ya estoy en la parte externa del ano. Necesito ahí tener queratina porque ya estoy en la parte periférica y necesito protección. Entonces este epitelio ya es estratificado plano con queratina. No sé si observaron bien la transición entre los diferentes epitelios que encontré ahí. Pero entonces me quedan dos grandes cosas que decir ahí. En esa zona de transición yo debo tener dos esfínteres. Un esfínter anal interno, donde la musculatura lo que hizo fue que las capas musculares que yo traía del recto, que eran músculo liso, se engrosaron un poco, tienen cierto tono y me funcionan como esfínter anal interno. Miren que eso es músculo liso. Y ese músculo liso como esfínter anal interno me sirve
para que lo que ha llegado hasta aquí necesite tener cierto volumen. Mientras no tenga ese volumen, este esfínter me mantiene esto pues cerrado, sin que se salga nada de ahí. Es músculo liso. Pero cuando ahora pienso en esto que está acá, que es músculo estriado esquelético, y corroboren que es músculo estriado esquelético, miren cómo se ven de bonito los cortes transversales de músculo estriado esquelético con núcleos periféricos, como los campos de Cohen que habíamos visto en otra parte, cómo se ve que es estriado. Ese músculo estriado esquelético no lo había traído en ninguna parte de las capas del tubo como tal, sino ahora estoy, si miran bien la panorámica, estoy en la zona en que todo esto atravesó el diafragma urogenital y el perine como tal. Entonces, esta musculatura estriada esquelética, si ahora vengo y la asocio a lo que teníamos en la panorámica, miren, ahora la asocio, esta zona de aquí, la asocio a esto que teníamos en la panorámica, que era el cambio de epitelio, que era entre el recto y el ano, este esfínter que está aquí, si lo miráramos no en este corte que está, sino en forma tridimensional, este músculo estriado-esquelético rodeando toda esta estructura, rodeándolo, me conforma un esfínter voluntario, esfínter de músculo estriado-esquelético voluntario, que es el esfínter externo, que es el que me dice, ah no, es que ya hay bastante volumen, quiero ir al baño, pero este me dice, espérate a ir al baño de tu casa o espérate, ves caminando y llegas hasta donde tienes que llegar y mientras tanto yo cierro esto porque voluntariamente lo puedo cerrar. Ok, ya por acá afuera puedo encontrar otras características de la zona periférica en la cual, como ya tengo epitelio estratificado plano con queratina, también puedo observar folículos pilosos. Miren, folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas. ¿Ven? Todo lo que está por fuera del ano. Bueno, muchísimas gracias. Nos volvemos a ver en glándulas.